Muy buenas tardes, queridos amigos. Gracias por estar un sábado más en Conferencia Fusendas. Hoy tenemos una invitada especial, María del Socorro Agredo, del Centro Espírita del Buen Sembrador de Palestina, Huila. Gracias por aceptar esta invitación, María del Socorro. Ella nos va a traer una charla del Evangelio según el Espiritismo. Sabemos que este es un día que alternamos los temas del Evangelio y del Libro de los Espíritus. Entonces nos va a traer este bonito tema que se llama Don de Curar. Entonces, antes de darle la palabra a ella, pues vamos a hacer la oración de inicio, donde le pedimos a ese plano espiritual superior que nos acompañe a todos nosotros en esta reunión de estudio, de aprendizaje, y que especialmente pueda ser inspirada, María del Socorro, en estas reflexiones que ha preparado para nosotros, que tenga el fluido, el verbo fluido, para que pueda expresar de la mejor manera este mensaje, y nosotros que también podamos ser un auditorio acorde a este mensaje, que podamos incorporar este mensaje en nuestro patrimonio mental y emocional, y que salgamos de esta reunión todos alimentados por esta palabra, por esta enseñanza, que nos fortalezca nuestra fe, nuestra salud, nuestras emociones, y para seguir en todos los retos que tenemos cada uno de nosotros en la vida. Muchas gracias y que así sea. Bueno, María del Socorro, muchas gracias y la palabra es tuya. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, agradecer a Dios y a nuestros mentores espirituales y a ti por permitirme hoy debutar con mi primera charla, pues nunca lo he realizado y esta es la primera vez, y pues estoy agradecida de esta maravillosa oportunidad. También quiero pedirles encarecidamente pues que me disculpen por los errores que pueda tener, ¿no? Y claro que acepto las respectivas correcciones, porque sé que ustedes son los conocedores del espiritismo. Entonces, para el día de hoy, les traigo el don de curar. Del Evangelio según el Espiritismo, el capítulo 26, el don de curar. Nos dice: devolver la salud a los enfermos, resucitar a los muertos, curar a los leprosos, expulsar a los demonios, dad de gracia lo que de gracia recibiste. Dad de gracia lo que de gracia recibiste, dice Jesús a sus discípulos. Con esa recomendación, él prescribe que nadie debe cobrar lo que no ha pagado. En el mensaje del Evangelio nos dice San Mateo que Jesús les enseña, les dice, les manda que deben de curar. Nos está invitando a todos que es una obligación ayudar a los enfermos, a los necesitados, que debemos curarlos, y precisamente a los apóstoles que debían de expulsar los demonios o espíritus que venían a perturbarlos. Como sabemos hoy que los demonios son los mismos espíritus que no nos quieren por X o Y motivo y se convierten en nuestros perturbadores, desequilibrándonos nuestro sistema nervioso, nuestro cuerpo físico y también nuestro cuerpo espiritual. Entonces, a esto nos envía el Maestro Jesús, a ayudar, a servir, y también nos recomienda
que este don no se debe cobrar, debe ser gratuitamente, porque ninguno ha pagado nada por este don. Entonces, de esta manera, nosotros debemos de hacer estas obras, de ayudar a los necesitados y no cobrar ningún peso por lo que se realiza. Dice, ahora bien, lo que ellos habían recibido gratuitamente era la facultad de curar a los enfermos y de expulsar a los demonios, es decir, a los espíritus malos. Este don les había sido dado de gracia por Dios para aliviar a los enfermos y para contribuir a la propagación de la fe. Jesús recomienda que no hagan de él un objeto de comercio, de especulación, como tampoco un medio de vida. Para eso Jesús, Dios, nos ha dado a nosotros las fuerzas, nos ha dado las facultades de nosotros poder trabajar, de poder ganarnos la vida, digamos así, para conseguir las cosas materiales con nuestro propio esfuerzo y no con un don que ha sido otorgado por Dios para servicio de nuestro prójimo. Entonces, a eso nos invita el mensaje del Evangelio de hoy. Y para profundizar un poco más en el don de cura, les quise traer una parte de la Génesis del capítulo 14, donde nos trae curación, que nos dice, la curación se opera mediante la situación de una molécula nociva por otra molécula sana. El poder curativo será proporcional a la pureza de la sustancia inoculada, pero depende también de la energía, de la voluntad que provoca una emisión fluídica más abundante y otorga al fluido mayor fuerza de penetración. Entonces aquí nos está ilustrando cómo se dan estas curaciones. Sabemos que una persona que tiene el don de curar, que se mira a simple vista que es algo milagroso, ¿cierto? Algo que aparece como si fuera algo como si instantáneamente, ¿cierto? Pero sabemos que hay un proceso donde nos dice aquí que una molécula nociva es cambiada por una sana. Entonces, este proceso se hace mediante las energías, ¿cierto? Que están penetrando y dando fluídicamente y dando esta operación para que se genere este proceso. Dice, depende además de las intenciones de quien desea realizar la cura, sea hombre o espíritu. Los fluidos que emanan de una fuente impura son como sustancias, medicamentos alterados. Sabemos que si nosotros no tenemos una buena moral, así podamos tener muy buenas energías, pues nosotros ¿qué vamos a dar? Si de lo que nosotros tenemos es que nosotros damos. Por eso el Maestro Jesús curaba instantáneamente. Él tenía ese magnetismo, esa pureza, porque su moral era excelente, porque era un hombre de bien, porque es el ser más ejemplar que ha tenido la humanidad, que tenemos aún. Entonces podemos nosotros, si queremos, tenemos que esforzarnos, tenemos que corregir nuestras imperfecciones, debemos de cambiarlas cada día para así poder ayudar a quien lo necesita. Debemos de cambiar nuestras malas inclinaciones por buenos hábitos, por buenas cosas, para que así nosotros vayamos sacando nuestras imperfecciones poco a poco. Sabemos que no es fácil, que nosotros no nos vamos a santificar de un momento a otro, porque somos seres humanos, somos seres imperfectos, pero a eso estamos llamados, a perfeccionarnos cada día más, a ser hoy mejores que ayer, para que así un día podamos servir
y cada día hacerlo de la mejor forma. Los efectos de la acción fluídica sobre los enfermos son extremadamente variados de acuerdo con las circunstancias. Algunas veces la acción es lenta y requiere un tratamiento prolongado, como en el magnetismo común. Otras veces es rápida, como una corriente eléctrica. Hemos visto o vemos pacientes que duran largamente en una cama y que a pesar de los tratamientos y de las imposiciones de las manos y de todas estas cosas que se hacen para que recupere la salud, pareciese que no la recuperan y que van lentamente, pero que al final logran su curación. Y también miramos en otras circunstancias a otros enfermos que con la imposición de las manos y con una sola vez quedaron curados, como era el caso de Maestro Jesús con sus enfermos cuando ellos iban. Él les preguntaba que si querían ser curados y ellos respondían que sí. Entonces miramos que no basta solamente tener ese poder de magnetismo, ese don de cura, sino también la fe, la disposición de la persona que va a recibir el tratamiento. Porque si no tenemos fe, pues no vamos a recibir esas energías saludables, porque estamos poniendo una barrera, estamos bloqueándolas, entonces no van a llegar a nosotros. Pero cuando nosotros tenemos fe, todo es posible, todo llega a estas energías y los buenos espíritus actúan en nosotros y nos alivian de nuestras dolencias, de nuestros males, de nuestras cargas pesadas, de nuestro duro trabajo, de nuestros problemas morales, porque todo esto son aflicciones que afectan nuestra salud. Hay personas dotadas de tal poder que en algunos enfermos producen curaciones instantáneas por medio de la sola imposición de las manos o incluso por un simple acto de la voluntad. Entre los dos polos extremos de esas facultades hay infinitas graduaciones. Todas las curaciones de ese tipo son variedades del magnetismo, solo difieren por la potencia y la rapidez de la acción. Sabemos que estas energías se dan a través del magnetismo, ¿cierto? Que llegan hacia el paciente y son curados, dice que instantáneamente. Como lo decía anteriormente, depende de la buena moral de la persona que está dando las energías y también de la fe que tiene el paciente para que este trabajo sea eficaz y así sea la curación más rápida. El principio es siempre el mismo. El fluido desempeña el papel de agente terapéutico y su efecto se encuentra subordinado a su calidad y a circunstancias especiales. Sabemos que el fluido es neutro, ¿cierto? Que nosotros lo modificamos y ahí vuelve y juega el papel importantísimo, la buena moral en cada uno de nosotros, para que así sea eficaz a la hora de dar estas energías, a la hora de aplicar el pase, a la hora de donar ese don de curar. Entonces, por eso nosotros nos recomienda la doctrina espírita que debemos siempre estar vigilantes en nuestros actos, con nuestros pensamientos, en todo lo que hacemos y decimos para que así seamos cada día mejores y podamos servir de mejor manera.
La acción magnética puede producirse de muchas maneras. Por el fluido del magnetizador, en cuyo caso se trata del magnetismo propiamente dicho o del magnetismo humano, cuya acción se encuentra subordinada a la potencia y sobre todo a la calidad del fluido. Entonces sabemos nosotros que estas curaciones se pueden dar de diferentes formas, ¿cierto? O especialmente de tres. Sabemos que por el fluido del propio magnetizador, cuando la persona tiene ese don de curar, que solamente basta la imposición de las manos y la buena voluntad y la fe del paciente y ya se efectúa la curación. Entonces, de esta forma, las personas reciben una curación instantánea. Y nosotros sabemos, ahora que estudiamos la doctrina espírita, cómo se dan, porque en la doctrina espírita estudiamos las clases de pase y sabemos que estas energías se pueden modificar para que lleguen a ser efectivas a la hora de un tratamiento hacia un paciente. Por el fluido de los espíritus que actúan directamente y sin intermediarios sobre un encarnado, ya sea para curarlo o calmar un sufrimiento, sea para provocar el sueño sonambúlico, espontáneo o para ejercer sobre el individuo alguna influencia física o moral. Se trata del magnetismo espiritual, cuya calidad es proporcional a las cualidades del espíritu. Entonces miramos aquí que los espíritus directamente también pueden y lo hacen de venir a ayudar a sanar a los pacientes, a los seres necesitados. Cuando nosotros tenemos una dolencia muchas veces y pedimos al plano espiritual esa ayuda y nos concentramos en la oración y estamos pidiendo, están allí los espíritus, allí están nuestros viajes espirituales aplicándonos estas energías directamente para que nosotros nos sintamos aliviados y así sanar de nuestras dolencias, ya sean morales o ya sean físicas. Y yo lo digo con pleno conocimiento porque he sentido estas ayudas directamente y las he sentido tan patentes y por eso hoy puedo decirles que son reales. Por el fluido que los espíritus derraman sobre el magnetizador, al cual éste sirve de conductor, se trata del magnetismo mixto, semiespiritual, y si se prefiere, humano-espiritual, combinado con el fluido humano. El fluido espiritual le transmite a aquel las cualidades que le faltan, y en esas circunstancias, algunas veces el concurso de los espíritus es espontáneo, pero muy a menudo es provocado por la evocación del magnetizador. Sabemos también que cuando estamos realizando los pases a estos seres necesitados, que allí también están los espíritus, amigos, los médicos de la espiritualidad, nuestros guías espirituales, aportándonos también ese magnetismo para que a través de nosotros sea enviado hacia la persona necesitada. Entonces, de esta forma se da el pase mixto, donde son las energías combinadas del espíritu con el pasista, y así se efectúa también la circunstancia de la curación. Puede ser instantánea o puede ser lentamente, porque también se va dando esa mejoría de acuerdo a la dolencia, de acuerdo a la complejidad de la circunstancia que el paciente tenga.
Cuando es un problema moral, la ayuda es casi inmediata. Estas dolencias que nos atormentan muchas veces por la pérdida de nuestros seres queridos, por muchas circunstancias que hay en nuestro diario vivir, y nosotros acudimos a la institución a recibir un pase, se siente esas energías saludables y esa ayuda inmediatamente. La facultad de curar mediante la influencia fluídica es muy común y puede desarrollarse con el ejercicio, pero la de curar instantáneamente con la imposición de las manos es más rara y su apogeo puede ser considerado excepcional. No obstante, en épocas diferentes en el seno de casi todos los pueblos han aparecido individuos que la poseyeron en grados sobresalientes. Entonces, miramos que la facultad de curar y de curar instantáneamente la poseía el Maestro Jesús, que él bastaba con imponer las manos y ya eran curados, o simplemente con la fe de quien quería la curación, como se produjo el caso de la, de las, de la mujer que sangraba y que ella estaba convencida de que si tocaba su túnica se iba a sanar. Y así fue. Cuando ella tocó la túnica de Jesús, él sintió que de él salió energía. Entonces por eso él preguntó, ¿quién me ha tocado? Pero los apóstoles respondieron que había mucha gente, que cualquiera lo pudo haber tocado porque había agrupación de personas. Pero él volvía y preguntaba porque él sabía qué clase de energía había salido de él. Cuando ella fue tímidamente a decirle que era ella la que lo había tocado, él le dijo, tu fe te ha sanado. Entonces, a eso se refiere Jesús cuando dice que la fe mueve montañas, porque allí él no tuvo que imponerle las manos a ella, sino la fe de saber que si tocaba a un ser tan excelente como Jesús, ella iba a ser curada y ella estaba convencida y segura de que eso se iba a dar instantáneamente y así sucedió. En estos últimos tiempos han aparecido muchos ejemplos notables cuya autenticidad no pueden ser cuestionados, dado que las curaciones de esta clase basan en un principio natural y que el poder de producirlas no es un privilegio. Se deduce que estas no ocurren al margen de la naturaleza y que solo son milagrosas en apariencia. Nosotros sabemos ahora, porque antes creíamos que esto se daba por milagro. Nunca nos preguntábamos nada de cómo se dan, cómo se da estas curaciones. Cuando nosotros escuchábamos hablar de Jesús, simplemente decíamos, no, Él es el Hijo de Dios, entonces Él puede hacerlo, sencillamente como por arte de magia. Hoy que nosotros estudiamos la doctrina espírita y nos habla en todos estos libros maravillosos y nos explican cómo se operan estas energías, cómo son llegadas a nuestro cuerpo físico para sanar nuestras dolencias y cómo la espiritualidad trabaja cada día para que nosotros aprovechemos al máximo todos estos maravillosos dones que nos ha dado nuestro Padre Celestial. Porque el don de curar lo tenemos todo. Solamente que nosotros no lo cultivamos para que Él crezca en nosotros. Estas energías, como el fluido magnetizador, lo tenemos en mayor o menor grado.
pero muchas veces nosotros dejamos que se vayan opacando, que se vayan apagando todas estas maravillosas energías que hay en nosotros con nuestras imperfecciones, con nuestro descuido, y no hacemos nada para que cada día sean mucho más benévolas y estén al servicio de nuestros hermanos necesitados. Bien, y hasta aquí ha sido la charla del día de hoy. Si alguien quiere aportar algo a la tarea de hoy, que sabemos que hay muchísimo, muchísimo más que hablar de este tema que es, pero muy hermoso y que tiene mucho, sino que a mi poca capacidad, entonces lo he traído hasta ahí. Muy bien, María del Socorro. Si quieres, dejas de compartir. Dejas de compartir para ya vernos las caras todos. ¿Ya le dio? No, todavía está compartiendo. Ya, listo, perfecto. Muy bien. Bueno, no. Bienvenida a una conferencita más. Una conferencita espírita más. Un tema muy interesante y tú lo has reforzado excelentemente con el estudio de la Génesis, que es precisamente ese libro que consultamos relativamente poco, pero que es donde está la explicación de Kardec acerca de lo. Por eso se llama, él lo tituló así, la Génesis, los milagros y las profecías de Jesús. Y en ese capítulo 14 que tú has citado, donde están los fluidos, pues esa es la esencia de la explicación de estas situaciones, fenómenos que en la antigüedad se llamaban milagros. Y bueno, la definición de milagro de por sí dice hecho extraordinario. Después es que ha tomado como la connotación mágica, pero en su definición milagro no quiere decir que se derogaran las leyes de la naturaleza. Entonces, a través de esos fluidos, como tú muy bien los decías, a través de esa evolución, ese progreso de ese ser tan maravilloso, de su fe, a través de su fe, y también él le preguntaba, como tú lo acabaste de decir también, a sus pacientes, a esos enfermos, les preguntabas si ellos creían que él los podía curar, ¿sí? O sea, él quería que esos pacientes no fueran unos sujetos pasivos, sino totalmente activos, como tú también muy bien lo expresaste, el caso de la mujer hemorrágica que sangraba y que se curó con el solo toque de su túnica. Entonces, la fe del magnetizador, la fe del paciente, la autoridad moral y la transformación moral, que también nos lo comentabas tú, de ese magnetizador. Todo eso es una serie de ingredientes que se necesitan. Digamos, el hecho de que el paciente no solamente que tenga fe, sino que tenga méritos, ¿sí? Los méritos de esa persona, por su cambio, por su mejoría, por su aceptación, su resignación, ¿sí? Porque cuando tú estás enfermo, no es lo mismo aquel que está enfermo y pasa todo el día diciendo, maldiciendo,
de su enfermedad que aquel que lo recibe, esa enfermedad, resignadamente, y también está abierto a su recuperación, pero sin llenarse de esa nube de rebeldía. Por eso el Evangelio dice sufrir bien, sufrir mal. El Evangelio según el Espiritismo. Entonces, si sufrimos bien en algunas enfermedades tan difíciles, tan duraderas, puede venir esa curación por esos méritos, por esa fe y por esa aceptación. Entonces, es un tema totalmente pertinente en estos tiempos donde vemos tantas miles de personas, miles no, millones de personas ya en todo el mundo, más de 100 millones de personas que han tenido el virus y muchos millones también, varios millones también que han fallecido. Mucho menos de los contaminados, pero sí, de todas formas, también son millones ya los fallecidos. Solo Estados Unidos está llegando a 600,000, Brasil está llegando a 400,000, ya hay 1,000,000 entre estos dos países de fallecidos. Entonces, es un momento en que este tema nos debe poner a reflexionar a todos. Valorar la salud, ¿sí? La salud mental, la salud emocional y como tú lo decías, mirar cómo podemos hacer para ayudar. ¿Cómo podemos hacer para ayudar a nuestros hermanos? Sea presencial, sea a la distancia, ¿verdad? Porque sabemos que hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios y no necesitamos estar tampoco junto a esos seres por los que oramos. Ya sabemos que los fluidos, las energías, las oraciones, pues viajan a través del espacio, a través del fluido cósmico universal y podemos hacer mucho por nuestros hermanos a la distancia, también en la medida que podamos presencialmente. Hemos visto imágenes importantes en los hospitales o en las afueras de los hospitales, orando miembros de la salud y otras personas a la distancia, y todo esto ayuda, ¿no? Los espíritas más que nadie sabemos que esto es real, que esto es científico, que esto actúa, no es solamente una cuestión mística, es una cuestión que están también la ciencia investigando y demostrando los efectos de la oración, de las energías, de los pensamientos, de la fe en estas curaciones. Entonces, bueno, ¿qué otro hermano quiere participar de este tema? Yo, a ver. María Elena, adelante María Elena. No, quiero hacer un comentario. El don de curar. Hablan de los dones, muchas iglesias. Es una facultad del espíritu, porque realmente nosotros no somos merecedores de dones, sino la facultad que se le da al ser para trabajar, ya sea porque la hayamos pedido en el plano espiritual o porque nos las dieron porque teníamos que trabajar, o trabajamos, ¿ya? Entonces, eso es una facultad. Hay muchas personas que dicen don en muchas iglesias y quizás hasta se vanaglorian de eso. No, esa persona tiene ese don. No, entonces no es así. Es una facultad que nosotros traemos a algunas personas para ponerla al servicio de los demás. Y que si no trabajamos esa facultad, de pronto vamos a enfermar o vamos a decaer, porque se nos dio fue para eso, para hacer este trabajo espiritual, como tú lo has dicho, a distancia o en la cercanía, pues.
Entonces, no van a gloriarse uno de que el don, tiene el don de esto, tiene el don de aquello, no. No es don, no somos merecedores de dones. Dios es el único que tiene todo el poder, toda la sabiduría, y el Maestro Jesús de Nazaret, que sí se podría decir al Maestro Jesús de Nazaret que son sus dones, porque es un espíritu perfecto, limpio. Pero para los seres humanos, nosotros acá es una facultad. Eso es lo que quería decir. Lo demás, pues, muy bonita la conferencia. Pues sí, a ver. Buenas tardes. Sí, señor, adelante. Hombre, sí, para comentar un poquito sobre estas condiciones que muchos de nosotros pues traemos cuando nos dan la oportunidad de reencarnar como un compromiso ante las leyes divinas. Uno, por lo menos, he escuchado muchas versiones de estas facultades que trae el ser humano. Uno cuando se reúne en grupo, entonces más estas condiciones, estos seres, he escuchado que por las sabanas de Sucre, Bolívar, hay personas con estas condiciones magnéticas curativas. Inclusive, tú acabas de decir algo que a distancia, ellos hablan que de secretos, sabemos no es secretos, sino son oraciones que se emanan a través del espacio y llegan hasta donde esos seres que van dirigidas y verdaderamente que también son sanadas. Así como el Maestro Jesús también sanó ese hijo del centurión, porque ahí lo que hay es la seguridad de la fe en que nosotros nos envolvemos para que las cosas se den. Entonces, como dices tú también, hoy dijo la disertante, la hermana Viviana, que fue una charla muy extraordinaria, es la fe que nosotros también le pongamos a esos acontecimientos que nosotros creemos que se den de la mejor forma. Y vemos, yo he escuchado muchos comentarios sobre muchas personas que tienen estas condiciones magnéticas curativas. Cuando también una persona que dice que se descompuso, que lo lleva a donde fulano de tal, lo que hace aplicarle es un magnetismo cuando hay ciertas alternaciones del organismo en lo que es en la parte del esqueleto. Entonces, ahí vemos que esos seres, y no tienen ninguna clase de estudios, sino seres campesinos, pero lo que tienen es la voluntad, el deseo de servir, y que tampoco cobran. Hacer énfasis en eso, que tampoco cobran, así como dice el Evangelio del capítulo 26, dar de gracia lo que recibiste de gracia. Entonces, vemos que este mundo hay muchas personas con esas condiciones que a veces desconocemos. ¿Por qué? Porque como estamos dentro de la ciudad, estamos dentro de, como digo, de la selva del cemento, a veces no nos damos cuenta de esas condiciones facultativas que tienen esos seres. Y cuando llegamos a la sociedad, por lo menos a la Sociedad Espiritista de Cartagena, también llegan muchos medios con esas condiciones de magnetismo curativo. Que se le ve que cuando están haciendo esa acción sale como especie de una energía, como las chispitas mariposas, así. Sí salen esas energías curativas. Y esto es maravilloso, esto es maravilloso. Cuando nos damos cuenta de todas las facultades que tienen los seres humanos para ponerla al servicio de una humanidad necesitada. Por eso vienen muchos con esas condiciones para ayudar, para servir a aquellos seres que están en esas condiciones. Hay muchos que llegan a los hospitales y le pasan la mano por la cabeza, por el centro coronario, y por ahí le infunden esas energías que sienten una satisfacción agradable. Yo cuando estuve muchacho, me caí jugando fútbol. Y me llevaron donde un señor, que yo cuando ese señor me estaba pasando las manos, sentía aquellas cosas tan agradables, parecía que tuviera como si fuera una manguera con aire así, y me compuso enseguida. Entonces, ahora que están estas charlas, yo me acuerdo de muchos testimonios que he escuchado de muchas personas que han estado presenciando eso, aunque yo también he presenciado ciertos casos de eso, muy, muy agradable. Entonces, hay que aprovechar lo que Dios nos dio
y el compromiso que tenemos ante las leyes divinas. Gracias, Abel. Gracias a ti, Roger. Nuestra conferencista se llama María del Socorro Agredo. Lo que pasa es que no había cambiado el nombre, ya se lo cambié. Tenía el nombre de la hija. Sí. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? Bueno, gracias, María del Socorro. Muy bonito nombre. Ese nombre del Socorro es para socorrer. Exactamente. Tiene que ver mucho con la charla. ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, hay un trabajo muy interesante, lo pueden buscar en una cuenta en YouTube, el del doctor Emoto, japonés. Él dice el mensaje del agua, y él hizo unos experimentos sobre la forma como se transmiten estas energías a través de las oraciones, a través de la música, a través de las palabras escritas en ciertos jarrones, y él demostró de esa manera cómo cambiaban la composición del agua, y después de música clásica se veían unos cristales hermosos. Después de un discurso de Hitler, por ejemplo, se veían los cristales de agua se veían fangosos. Después de palabras, de exponer por un tiempo palabras como amor, paz, el agua, él congelaba esos cristales y se veían hermosos. Y cuando colocaba insultos en el agua, etiqueteaba con insultos el agua, después de un tiempo cambiaba su composición también, se veía fea el aspecto de la composición del agua. Entonces, está demostrando la ciencia esto que hemos hablado, ¿verdad? De cómo, y a distancia, porque él decía que muchas personas le enviaban, por ejemplo, la necesidad de curarse a distancia, y él a distancia colocaba los nombres de esas personas y hacía las oraciones por esas personas a distancia, y se daban muchas, y había muchos testimonios de esas mejoras. Entonces, es un científico demostrando los efectos positivos de las vibraciones, de los pensamientos, de las palabras, que ayudaban a sanar a muchas personas. Entonces, esto lo está demostrando también la ciencia, fuera de todo lo que se ha demostrado ya también hoy en día los médicos, cuando tú estás enfermo y no consiguen encontrar la causa, te preguntan, los médicos hoy en día te preguntan si tienes algún rencor, si tienes algún odio, si tienes alguna situación que no has solucionado, porque no hay diagnóstico. Y muchas veces son esas situaciones no resueltas. ¿Por qué? Porque esas son vibraciones de las que se arropan nuestras células, y que logran bajar las defensas del organismo y en cierta forma producir la enfermedad de ciertas células. Entonces, todo esto se está demostrando. Hoy en día la ciencia está llegando a estas mismas conclusiones, a estas mismas enseñanzas que nos decía Jesús, ¿verdad? Decía: si tuvieras fe como un grano de mostaza, todo lo que dijeras podrías hacerlo. Entonces, el poder de la fe, el poder de la transformación moral, como nos decía María del Socorro también, la autoridad moral, la transformación moral, se pueden hacer grandes cosas porque tenemos un mandato: amarnos unos a los otros, ¿verdad? Y eso también se puede hacer
con los pensamientos, con las oraciones, y puede ser a la distancia. María del Socorro, no sé si quieras hacer las conclusiones y por favor nos cierras nuestra reunión. Me parece que Roger quiere decir algo más. María, a ver, sí. hablaba sobre el agua, sí. El agua sí, yo tengo testimonio del agua. El agua es, como también es una energía. Inclusive cuando se magnetiza el agua, tú en las noches la pones en una parte oscura, el agua brilla cuando está bien magnetizada. Y ahí sí tengo yo pues, certeza y testimonio sobre eso. Y el agua sí cura el agua, porque yo tengo una cuñada que ella tenía un problema en la garganta y le cogió una fe tremenda a lo que es el agua fluidificada. Entonces, pues ahí esos son testimonios que me costan, porque he estado cerquita de ese acontecimiento. Ella me dice, no, esta agua me ha ido curando la garganta. Entonces, vemos que el agua magnetizada sí cura, así como tú lo dijiste. Y la fe que le ponga a la persona, y son, como sigue, son unos encuentros energéticos, son afinidades energéticas entre el donante y el que recibe. Entonces, por eso es que las cosas sean, por eso las curaciones del Maestro Jesús, porque el Maestro Jesús no imponía, sino que él decía, ¿tú quieres que te cure? Así como dijo la hermana María del Socorro. Sí, yo quiero que me cure, porque él respetaba el libre albedrío del paciente. Si el paciente aceptaba, el maestro lo curaba. Si no, pues tenía dudas, lógicamente que no hacía efecto la imposición de las manos. Eso es lo que yo quería decir. Bien, María del Socorro, entonces, si quieres puedes hacer la conclusión y nos cierras, por favor, con una oración. Señor, muchas gracias. Pues como conclusión, nos queda saber que si nosotros queremos... ¿Tienes alguna luz que puedas prender ahí? Porque te ves completamente... No, señores, la única luz está atrás, entonces por eso es que me... Ah, bueno, no hay problema, dale. Bueno, decía que nosotros sabemos del magnetismo, cómo se maneja, ¿cierto? Sabemos que si nosotros queremos, podemos hacer mucho por los seres necesitados, que debemos esforzarnos en combatir nuestras imperfecciones de a poquito, pero hacer esfuerzo, no quedarnos en la inercia, para así poder ayudar a cuanto ser llega a nuestro lado para que lo auxilien, porque nosotros somos conocedores de que tenemos una gran obligación, que es nuestra responsabilidad. Cuando nosotros no conocíamos la doctrina espírita, nosotros no sabíamos de esta responsabilidad que tenemos, pero hoy que la conocemos, sabemos que es nuestra obligación, nuestro deber moral para con los seres necesitados y que es una forma de hacer caridad. Entonces, pues el mensaje es que debemos atraer hacia nosotros todas estas buenas energías, llevando una muy buena moral. Y así agradecemos a